No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Atención médicos, atención clínicas. Bueno, que no me esperen allá abajo. Bueno. El director de la Dirección de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social, Elías Báez. Buenos días, Elías. Gracias. Nuestro vecino. Un placer. El terror de las clínicas. Yo pensé que Elías iba a llegar como con 4 o 5 guardias. No, qué va. Elías, bueno, recientemente la noticia, recientemente tanto como ayer, ¿no? Ayer lo anunciaron, la sanción a una de las clínicas más emblemáticas, diría yo, de la capital. Se puede decir el nombre, ¿verdad? Claro, eso es público, público, ¿verdad? ¿no? Eso es público. Sí, fue público. La clínica Abel González, que fue sancionada precisamente por su comportamiento durante los sucesos de Jet Set del 8 de abril, cuando algunos pacientes, específicamente el senador Franklin Rodríguez, intentó llegar allí a ser atendido por emergencia, por una clara emergencia, y fue rechazado y tuvo que dirigirse a otro centro médico. Y la DIDA atendió el caso y los ha multado con 2 millones de pesos. Cuéntanos cuál fue el procedimiento, por qué ocurrió y en qué está basada la medida. Bueno, fíjate, a raíz de lo que pasó en el derrumbe de Yesé, esa desgracia que nos encogió el alma a todos los dominicanos, Franklin fue a una entrevista, el ex senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal, y dijo que él estaba apenado con lo que le había pasado en esa clínica y dio el nombre y todo. Y como Franklin y yo fuimos legisladores juntos y trabajamos con comisiones bicamerales, yo tengo su número, lo llamé de una vez, pero ven por aquí, apodéranos, que nosotros somos la defensa de los afiliados y nosotros vamos a elevar a una instancia para que se investigue eso y se sancione. Él así lo hizo y nosotros elevamos la instancia a la CISARRIL. La CISARRIL, lógicamente, tiene que hacer el debido proceso, que es la investigación. Se apersonó a la clínica, verificó que no se cumplen con los protocolos de verificar si una persona, el triaje, que es lo que se llama a nivel internacional, para verificar el riesgo que tú tienes debido a muerte o la afectación, si tú puedes esperar o es urgente. Correcto. Y no cumplen con eso, y ese día lo que le dijeron a él fue, ese seguro nosotros no lo tomamos, siendo una emergencia. Y él se desmayó y a ellos no le importó que se desmayara. Y tuvieron los familiares que agarraron corriendo y llevarlo a otro lugar porque no se sabe qué pasó, ¿verdad? Recordemos el caso de Claudio Camaño, que tuvo un accidente de tránsito y fue a una clínica y no lo atendieron porque no tenían seguro y en el trayecto falleció. Es decir, esas son de las cosas que no pueden pasar, porque la vida es lo más preciado que tenemos y una decisión mal utilizada, mal hecha, es lo que viene la desgracia. Y fuera de denuncia, Elías, ¿se hace ese peritaje de manera frecuente para evitar que eso suceda? Porque mencionaste el caso de Camaño, que fue, si no mal recuerdo, 2017, 2018, pero viene otro caso muy parecido 7, 8 años después. Es decir, que la práctica continúa vigente. Mira, nosotros tenemos un mandato de ley de monitorear el sistema, es decir, monitorear el sistema y si ver que se no se están cumpliendo los protocolos, por ejemplo, en los hospitales, se envía al Ministerio de Salud, en las clínicas se envía a la CISARRIL, si las AFP no cumplen, se envía a la CIPEN, o sea, porque son los organismos de regulación, nosotros somos los observadores, ¿verdad? Nosotros lo hacemos. Gracias a Dios que estos órganos se están poniendo las pilas en el ámbito, primero porque llegó alguien en la DIDA que está diciendo aquí hay que trabajar y empujamos las acciones en favor de los afiliados y segundo porque ellos tienen el compromiso y el deseo de trabajar y así lo han hecho porque tú sabes que antes no estaba pasando, esto no estaba pasando, entonces por eso el pueblo lo ha cogido en bien porque la gente sabe lo que ha pasado, ¿verdad? Nosotros todos somos víctimas del sistema, de lo que ocurría, que los médicos y las clínicas y las ARS también, que te niegan procedimientos estando en el catálogo, o sea, es un entramado de todo un sistema que se dejó solo
La ley dice una cosa y los organismos encargados de vigilar eso lo dejaron solo. Pero ya nosotros estamos trabajando mancomunadamente con la CISARRIL, con la CIPEN y con todos los organismos que tienen que ver con el sistema de seguridad social y las cosas están funcionando. Elías, ¿y cómo tú desde esa posición te cuidas de no llegar a ser populista o alarmista? Que son cosas de las que en algún momento se te han señalado en redes sociales. ¿Cómo tú te cuidas de eso? Porque si bien está la labor de defender al afiliado, también dentro de todo defender al afiliado es proteger de alguna forma el sistema que sostiene esos afiliados, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros, mira, yo siempre he dicho que yo no vine a buscar protagonismo ni a hacer daño. Fíjate que nosotros, el nombre de Abel González sale porque lo dice el propio denunciante en una entrevista. Claro. Y como luego de la sanción es público, ya sale, ya lo podemos decir. Pero aquí nosotros le hemos ahorrado más de 40 millones de pesos en estos 7 meses que tenemos a los afiliados. Mira, me tienen retenido aquí. ¿Por qué? Porque dicen que tengo que pagar 100,000 pesos. Eso es ilegal. Claro, es ilegal. ¿Y por qué ¿por qué se hacía? No, se mantiene. Porque oye, ¿cuál es? Los viernes, sábado y domingo, por ejemplo, las ARS, ¿verdad? Son los días cumbre. que son los días donde quizás hay poco personal en la ARS. ¿Qué le dicen en la clínica? Tú estás de alta, son 100,000 pesos. Pero yo tengo un seguro. Ustedes llamaron a la ARS, no nos podemos comunicar. Páganelo y después nosotros te lo devolvemos cuando la ARS nos lo da. Que ellos quieren mantener un flujo de dinero, de caja en la empresa, pero si casi siempre el que pagó los 100,000 pesos no vuelve por ahí, si lo puede pagar, porque muchos lo pueden, otros no pueden. Y entonces, si va y lo reclama, la ARS le devuelve lo que, por ejemplo, si tenía que pagarle 50,000, porque casi siempre te cobran el doble, o sea, si el seguro te cubre 50,000 y tú le cobraste 100,000, el seguro te devuelve solo lo que tenía que cubrirle, los 50,000. La clínica se queda con esos 50,000. Tengo un cheque de 1,500 pesos de un reembolso de un seguro. Tengo que ir a cambiar. Sí, entonces, Sí, no ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que nosotros por eso hicimos el programa 24 horas, para que la gente nos llame hasta las 3 de la mañana. Te están reteniendo, te están cobrando, llámanos. Y si tenemos que trasladarnos a cualquier hora, tenemos un equipo que se traslada al lugar. ¿Y por qué si la vida tiene eso, las ARS no pueden tener un servicio 24/7 para sus usuarios? Eso nosotros le preguntamos. Y no solamente eso, que porque tampoco, la gente no tiene horario ni día para enfermarse. Tampoco interconectan el expediente entre la clínica y la ARS, porque a veces dicen, tenemos que leer el expediente y no podemos decirte ahora si está cubierto o no lo que te hicieron. Y entonces ahí el paciente desesperado que tiene 15 días interno y se quiere ir a las 12 de la noche, ¿qué hace? Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Que tú tienes cubierto, por ejemplo, por internamiento, el 80%. Si son 80,000 pesos, te toca 20,000. Pero la diferencia no puede pasar del salario mínimo cotizable a nivel nacional, que son 21,600 pesos. Se pasó a 200,000, me tocan pagar 21,000. ¿Así? Sí, 21,000 ¿Y quién pesos. asume lo demás? El sistema lo asume, porque la ARS te dice, por un embarazo, yo te voy a pagar el 100% si es un parto natural y el 80% si es un parto de cesárea. ¿Y cuánto dice la ARS con el médico que le va a pagar? Por ejemplo, 30,000 pesos te voy a pagar por la cesárea. Pero el médico se inventa que tiene un ayudante, que tiene un anestesiólogo, que tiene que cobrar 30,000 pesos por fuera. Bueno, pero el acuerdo tuyo fue con la ARS que te iban a pagar 30,000 pesos, eso es lo que tiene que cobrar. Y la embarazada le toca pagar 2,000 o 3,000 pesos, por ejemplo, de la diferencia del 20%. No, ellos se han inventado otro dinero porque los 30,000 pesos no le dan. Pero ¿y para qué hiciste el contrato? Entonces renuncia al contrato y cobra privado. Y si la embarazada decide pagarte lo que tú quieres, es otra cosa. Pero el problema está en la estafa de que tengo un seguro, un contrato con un seguro, le cobro al seguro, te cobro a ti el doble y el negocio es, por eso tienen Mercedes-Benz y tú ves una clínica que sube en 2 días 30 edificios, 30, entonces así no se puede. Bueno, lo del Mercedes-Benz no está mal.
No, Entonces, para eso el profesional estudia. Pero, ¿por qué te digo el Mercedes-Benz? Porque ellos dicen que el dinero no le da. Pero si te da para comprar Mercedes-Benz, da. O es con los cuartos de los afiliados. a ver si entiendo. La DIDA no puede actuar a menos que sea apoderado por el paciente. Así es. Y la DIDA no tiene facultad sancionadora también. Ok, tiene que ir obligatoriamente a CISARRIL, A los CISARRIL hace la organismos investigación correspondientes. y todo Por eso. eso es que la sanción a la clínica es la Es la CISARRIL. CISARRIL, porque nosotros somos como los abogados. Ok. Somos como el abogado de oficio. Es Sí, sí, sí. la La barra de CISARRIL era el defensa del juez. usuario. Nosotros somos como el fiscal y abogado que defiende. Y la CISARRIL es el juez. Y no existe la posibilidad de obligar a las ARS de que cuenten con un servicio de atención al cliente o a las clínicas 24 horas. No, está establecido. Entonces, Ah, Pero- bueno. Está establecido. pero es Tienen que que, lo que- trabajar 24 horas. Lo que interpreto por lo que decía Elías más temprano, no es que necesariamente la clínica no puede comunicarse con la ARS. Es que a ellos no les interesa. No les interesa porque... pero ustedes han ido de madrugada y llaman a la ARS para aprobar un seguro. Nada. O sea, ellos todos tienen, porque están obligados a tener 24 horas. Ellos incluso cuando nosotros casi siempre cuando llamamos a la ARS dicen, pero ellos no han llamado aquí, no se han comunicado. ¿Y Porque cómo no van les a interesa. comunicar si no Lo tienen? que interesa es que tú pagues el dinero para ellos manejar esos fondos y después si hay que devolverte algo, te devuelven algo, pero mientras tanto tienen el dinero del infeliz afiliado. Elia, hay otro tema y es la diferencia que cobran los médicos por fuera, El copago. buscando que, me imagino, evitar lo que tú dices. Y eso hay que buscar un mecanismo o de regularlo o de sancionar a los médicos que lo hagan. O sea, a mi mamá le hicieron una mastectomía doble hace muchos años. Y te decían, este es el monto, y este es el monto por la clínica, y esto por el seguro. Pero el médico pedía 100,000 pesos aparte y en Privado. efectivo. Sí. sin comprobante fiscal. Sin comprobante nada. fiscal. Evidentemente es una falta y uno mismo como que dice, coño, pero tú estás en una situación de Bueno, emergencia, seguro. de vulnerabilidad, tú estás débil, tú Anótenle ves a tu uno. familiar sufriendo, o tú mismo en tu caso, y tú dices, coño, este en un momento de que de estar buscando... De hablar de que busca los 100,000, hay que buscar los empeña 100,000. el carro, coge un 20%. Mira qué pasa. El sistema, hace 20 y pico de años 2001 se aprobó esta ley, y entró en vigencia en 2003. Tiene 20 y pico de años y fue un sistema que se dejó, aunque la ley creó los organismos para que el sistema funcione y no pase eso, los políticos y los gobiernos que han pasado dejaron eso. Y el que está pasando. Sí. Sí. Bueno, los gobiernos, todos. El Estado, Todo. el Estado. Todo. Han dejado que los intereses médicos, los sindicatos, fíjate, todo el mundo tiene quien defienda a los médicos. Todo el mundo tiene quien defienda a la clínica. Hay un Andecli. Sí. Todo el mundo tiene que defender a la AFP. ¿A quién defiende a los afiliados? ¿Tú no ves una asociación defendiendo a los afiliados? No. Ahora que salió Elías, que gracias a Dios y a Luis puso Elías aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron que el sistema funcione solo y cada quien vaya en base a sus intereses y los organismos llamados a cumplir con eso. Porque, por ejemplo, ¿qué debe de haber? La CISARRIL, que está haciendo un buen trabajo, Seara, y hemos hecho un acuerdo bueno con ellos. Inspeccionar esos médicos. Mire, usted está cobrando un copago. Porque si es mi médico y mi médico me dice que va a operar y yo tengo que buscar 100,000 pesos el día de, yo digo, voy a denunciar en la DIDA, pero él es el que me va a operar. O voy a buscar otro médico, pero que ya él es el que me tiene el seguimiento, yo no confío en otro médico. ¿Qué te está obligando? O sea, es una obligación pragmática que te obligan a tú a robarte los 100,000 pesos, porque es un robo. Entonces, creo que ha habido dejadez, o no creo, ha habido dejadez. Primero, con el Estado y segundo, con los organismos que están llamados a velar por eso. En las clínicas, en los hospitales, deberían de haber inspectores de los organismos encargados de sancionar para que eso no pase. Y las ARS, oye bien, que son los que dan el código y un contrato a los médicos y a la clínica, tampoco están siendo responsables porque ellos deberían de decir, te vamos a suspender el código, tú no vas a darte servicio, porque lo engañaste. Ellos tienen muchísimas denuncias, pero no actúan porque el negocio está a manga por hombro, como dice. ¿Había antecedentes de este tipo de sanciones en anteriores
Sí, se ha gestiones sancionado, debidas. se ha sancionado, sí. Hubo una clínica que se sancionó hubo hace en unos un meses. pasado, sí. Creo que a 3 millones de pesos fue esa. Fue a principios de este año. No, Sí. mediados del año pasado. Sí, me sí, parece. sí. Se ha ¿Y cómo van sancionado. las presiones, Elías? Porque hay intereses poderosos a los que estás afectando. Hasta ahora no me han presionado. Cuando me presionen yo hablaré, pues ustedes saben que yo tiro un Eso tuit sí. de una vez. Entre él y Elías. Donald Trump no se llevan. Elías, por aquí me dice un profesional de la salud, me manda el mensaje a mí, me dice, ¿te parece bien que me paguen 460 pesos por consulta y que si te van a realizar un procedimiento, el cirujano tenga que trabajar solo y sin ayudantes, exponiéndote así a una complicación? Yo lo que creo que los médicos, así como ellos exigen que le paguen salario y lo aumenten y le aumenten y le aumenten, para luego cuando tú vas a un hospital te dicen, siéntese ahí y te atienden cuando ellos quieran. Deben de exigir que también el sistema se arregle. O sea, porque no es que, bueno, como me pagan poco, yo se lo voy a cargar al afiliado, pero es que el afiliado paga un seguro y no es para que le carguen más. Si el dinero no te da, porque hay un libertinaje de que tal especialista cobra 1,000 por una consulta, el otro 3,000, el otro por una operación te cobra 50,000, pero el otro te cobra 100,000. No está regulado eso. Y a veces dicen las ARS, págame el cápita, o sea, el dinero que se le da para organizar, para pagarle más a los médicos. ¿Qué hacen los médicos? Suben la tarifa de la consulta, suben la tarifa de los internamientos, de las habitaciones, suben los medicamentos en la farmacia y el cápita, tú le subes 5,000, hoy son 1,700, le subes 5,000 y la cápita no da porque entonces ellos suben todo. Esa es una desorganización que también tiene el sistema, que se debe regular los precios. ¿Quién debería hacerlo? Eso debe hacerlo la CISARRI. La CISARRI. La CISARRI y el Consejo Nacional de Social. Seguridad Social debe regular los precios de las medicinas, de los internamientos, de todo, para que cuando suban, no suba. Y que el médico haya un estándar. Un cardiólogo, usted va a cobrar 2,000 y nosotros le vamos a dar 1,000, por ejemplo. Claro. Un anestesiólogo, usted va a cobrar tanto. Que hay que incluir a los ayudantes, que hay que subirle la consulta. Amén. Todo está bien. Pero exíjanselo al sistema. Pero y no no le cogen el dinero al afiliado. Pero ¿y cómo entonces cómo se enmarcan? Porque hay profesionales y hay profesionales. Entonces no importa si tú tienes el mejor médico, el mejor cardiólogo, te va a cobrar lo mismo entonces que un cardiólogo que acaba de salir de la carrera. O un cardiólogo que nunca le ha puesto la mano a un paciente. Si tú vas a estar porque vamos a ver, tú entras al sistema, tú tienes que estandarizarte en el sistema. Pero si tú eres un médico que te da valor, tú dices, yo estudié en Harvard, yo no voy a estar en el sistema. Okay. Usted abre su consultorio, el que quiera venir a pagar 100,000 pesos aquí viene, si no, no lo atiende. Cardiología Harvard. Porque Entonces te pone su consultorio. el problema es un sistema. Tú Claro. entras al sistema, haces el contrato y tú aceptas que vas a cobrar eso. Pero si tú no quieres, no estás obligado a entrar al Pero entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? incluir los ayudantes en el sistema. Oye, lo que te dicen. Bueno, pero si yo... aquí hay muchísimas clínicas que no están en el sistema y te cobran tu dinero y ellos cobran para pagarle a sus ayudantes. ¿Qué es lo que ellos dicen? Si no estoy en el sistema no viene gente. Porque hay mucha gente que puede pagar y tiene ese contributivo y tienen póliza privada y todo eso. Entonces, ellos se cantan y se lloran. Entonces, o está en el sistema o no está en el sistema. Si está en el sistema, Tiene que atenerse a las reglas. atente a las reglas porque yo pago un seguro para que me atiendan, no para que tú me cobres un dinero diferente. El IES, a ustedes del consejo, el presidente les trasladó un compañero y ahora va a ser parte receptora de denuncias o de mejoras de clientes o de usuarios. Y es el caso de la designación en el SENASA de Edward. ¿Qué le parece a usted y qué pudiera traer esta designación en el SENASA? Bueno, Eduard se desenvolvió muy bien como gerente del consejo y un muchacho muy preparado con maestría en economía de asuntos médicos. Esa designación es correcta. Chago también, Jacín hizo un buen trabajo y ese es el dinamismo de los gobiernos,
de cambiar funcionarios de un lugar a otro. Yo creo en los cambios, porque los cambios traen dinamismo. Y nosotros que somos también veedores del SENASA también y verificamos y recibimos reclamaciones y tenemos una buena comunicación con Edward, así como lo teníamos con Jacín. O sea que no hay ningún problema y las cosas fluirán bien. A usted, así como usted cree en los cambios, don Elías, en el 28, Ay. ¿habrá un nuevo cambio en la política dominicana o podría mantenerse el PRM? Porque se ha hablado hasta de riesgo de división si continúa la pugna interna como va hasta ahora entre los muchos aspirantes del partido. Bueno, la política a 3 años es, uno hablar a veces no dice ni siquiera lo que se asemeja o que podría ser, pero siempre uno tiene su opinión, ¿verdad? Lo primero es que la oposición sigue dividida y hay una oposición que, contrario a lo que usted dice, que hay división entre nosotros porque estamos aspirando. En el morado sí hay división, porque Abel fue el candidato, debería seguir siendo el candidato, y ahora sale Gonzalo con una gorra diciendo, vamos para allá. Y también salió Francisco Javier. Bueno, y pero Francisco tiene su aspiración. tienen sus aspiraciones y es correcto. El El problema es lo que dicen, que Francisco Javier dijo que si es Gonzalo, él se va del PLD. Ah, bueno. Lo dijo. Entonces, Bueno, palabras menos, palabras más, Digo más o menos. Él lo dijo. él sí, lo dijo. lo Digo, dijo pregúntale a hace Mario. semanas. Sí, más o menos. Entonces, hay... O sea, Francisco Javier entiende que o soy yo o que entre el mar. Entre el mar. Ay, y no, ahí pero sí hay así división. no, ay, Y no que puede. los que van a ser candidatos, él va a ir al comité central, al sí. comité político, a Pero- que definan quiénes son los Pero candidatos. Elías, No, pero quizás el PLD es lo menos que debe preocuparle a ustedes. ¿No les preocupa más bien las portadas de algunos de los periódicos de hoy? Con lo- Macroeconómico viene en el futuro. A partir del No, 2028. Permítame terminar la pregunta. Pregunta. ¿No le preocupa las portadas que salen hoy en los periódicos impresos que reflejan la actividad de ayer de Omar Fernández? Ay, Mira, Omar es un buen muchacho, buen candidato para un futuro. Pero mientras su papá respire, que él no aspire. Yo creo que Lionel va a tirar su último tiro. Va a decirle a Omar que se te tranquilice. escúchame de nuevo. le voy a decir. Y yo creo, independientemente de que la juventud tenemos que creer en ella, que a él le falta madurez y conocimiento de Estado. Porque no podemos poner a gobernar a un muchacho. Por ejemplo, que yo, y soy amigo de Omar y lo quiero mucho y Pero se ya lo he dicho. fue diputado, y se lo he ahora dicho que senador. Abinader pero- llegó sin ese tipo de experiencia. No. Abinader tiene como 50 empresas. No, pero no es lo mismo que el experiencia Estado. de Y es lo Estado, mismo que el Elías. Estado, una empresa, Elías. El administrador, lo primero que tiene, el político lo primero que tiene que ser es administrador. Fíjate que muchos llegan y fracasan. ¿Por qué yo soy un administrador? Yo tengo 20 años con empresa. Entonces, mira, Cuidado que ahí, por ahí anda Carlos Pimentel. sí, ahí no hay problema. ¿Qué le pasa a mi amigo Omar? Dime el tema país que pueda resolver Omar y que tenga un discurso que diga. Porque Omar cayó bien. Tú ves el artista que por ser bonito, se pega primero por ser bonito. Una de las cualidades que tiene que tener el artista es ser bonito. Y luego cantar, aunque berré. Por ejemplo, Enrique Iglesias cuando empezó, ¡ah! Pero era bonito el tipo. Entonces, el muchacho se ha pegado en la juventud, en las mujeres, bañando perritos, sacando perritos, friendo huevos. No, excúsame. no. Pero estamos analizando. Analizando, estamos espérate. analizando. Sí. Entonces, ¿qué discurso tendría para que nos gobierne? Ningún problema. Pero eso por un le lado. acaba de decir Bañaperro al senador del Distrito Nacional. No, bañaperro no, saca No, perrito. bañando perrito. Saca Pero, perrito. perdón. Saca perrito. Pero, oye, porque él sea senador no quiere decir que no puede tener perro. A él le gustan los perros. No, Yo tengo perro y baño mi perro, eso no es nada. Eso no es denigrante. Y de hecho, amamos los animales. Pero lo que te quiero decir es que no es lo mismo que tú sentado un yayo que te dice, mira, que te
dice, mira, Ya yo Ya yo entendí. el Producto Interno Bruto de República Dominicana lo podemos elevar de tal y tal forma. El hub logístico de América Latina que va a funcionar es aquí en República Dominicana porque hemos tenido los contactos en la India, en la China, o sea, Pero, Elías, Una dentro de ese- Carolina, dentro de ese proceso, secretaria general, alcaldesa una 2 veces. Un David que ha andado Pero, el mi amor, mundo detente en entero. Carolina, mi vida. pero, porque no, tú porque ya mencionas se Carolina. detuvo en quien quería detenerse. Pero una cosa. No, pero hay que haciendo hablar ese de mismo- todo. Pero haciendo ese mismo ejercicio sí. de que debe ser un administrador. Otra cosa que debe tener el político, lo que he escuchado entre ustedes mismos hablando los políticos, es tener una carta ganadora, haber puesto resultados ganadores. Y Omar, por lo menos, por ejemplo, se presentó como diputado, tenía todas las oportunidades de repetir como diputado, yo creo que era claro. Claro Y que probablemente a la Fuerza del Pueblo le habría ido mejor porque iba a arrastrar otros diputados. Gana como senador. Sin embargo, quien al parecer es tu presidenciable dentro del PRM, que es Yayo, en algún momento se ha presentado y no ha tenido el favor de la gente para ser electo. Él ha sido precandidato, él no ha sido candidato. Él no ha sido candidato, tienes razón. Recuérdate que en los partidos, primero, puede ser que tú tengas los números y no ganes. Ay, Y otras veces no tiene los números y gane. Gana. Yo te voy a dar un dato, Vicentico lo sacaron de la boleta y fue el más votado. Lo llevaron y fue el más votado. Después lo pusieron y fue el más votado. Porque en la política, en los partidos, se imponen decisiones. Por ejemplo, a él lo retiraron, fue como candidato, Internamente. para Porque poner la- a Tala. Y Polito claro. le dijo, el mío es a Tala. Y Claro. Luis, para no tener confrontación, lo retiraron. O sea, que son circunstancias. Yo digo que la política es de circunstancia y de medio. Yo te voy a decir algo. Lula, ¿cuántas veces aspiró? 3 veces y ganó a lo último. Y hay otros que ganan solamente del intento. O sea, que no, eso no quiere decir que tú hayas ganado y que siempre va a ser así esa racha. Claro. Además, no es lo mismo Elías que se lanza en Santo Domingo Este, que su papá siembra yuca allá en Bonao y que no tiene un partido, a ser un hijo de un 3 presidentes con un partido formado. Hey, eso es, pon tu nombre ahí. No es lo mismo. No Elías, es lo porque mismo. también pero también carga con el rechazo que carga el papá, entonces. No, y tiene que porque enfrentarse a eso. El muchachito Ayúdame, cae porque me bien. siento es bonito. Él dijo que el muchachito es bonito. Hay que decir Es que el manejo bonomoso. de Omar Eso, el muchacho es excelente. espléndido. Un año, Señores, tiene Su un año. manejo es Omar en muy ese bueno. debate se comió a todo el mundo. Sí. Cuando le habló de la Biblia y de su padre. 70,000 votos del PRM concitó en ese Oye, yo debate. se lo he dicho a él, tú tienes futuro, pero no te desesperes. Si te lleva de esto, porque si él se lanza y perdió, ya tiene una pérdida. Y no es lo mismo, aunque tiene muchas posibilidades. Pero la política es Pero circunstancia. es circunstancia y tiempo. Pero bueno, si se une el PLD con Ajá. la Fuerza del Pueblo, que lo lleven de candidato. Entonces- Ahora, ¿crees tú que Danilo va a dejar que Lionel o Omar sean candidatos ¿Cómo unidos al Danilo? ¿Y PLD? el PLD de Danilo? No, él es el tuyo. presidente. No, tuyo. Él es el presidente. No, tuyo. Y yo creo que Danilo... O sea que Abinader es el que diría el que va o no en el PRM. Ay. Él es el presidente. Él va a ser. que allá van a haber votos internos, en el PLD no. ¿Cómo no? ¿Tú dices que no? No, hombre, no. El Entonces, PLD, pero en espera, el PLD explícame. Danilo va a decir, este. ¿Y quién crees tú que va a ser el Pero señor? ya Aro? lo hizo y le falló en el 20. Es que en la política no todo funciona. Bueno, No 2 todo más 2 no son funciona. 4, ¿no? En la política es accionar. Oye, hay un momento que tú tienes que accionar y no sabes cómo te va a salir, pero obligado tienes que accionar. No sabes cómo te va a salir, si es bueno o malo. Ay, Dios mío. Entonces, yo creo que Danilo entiende que Lionel lo sacó del poder y le va a devolver ese favor no apoyándolo en el 28. Qué barbaridad. Se quedarán divididos. Ni Tú al sabes padre que ni al hijo. Ni al padre ni al hijo. Ni Pero al A lo mejor el hijo Espíritu le tiene Santo. cariño. si ¿no? gobierna el hijo del papá que va a estar ahí. Y el orgullo de Ah, Danilo. Pero ven acá. pero, No, Pero ven detente, acá. detente. ¿A quién obedece Omar? Momento. Entonces, Ay. tiene asidero mi preocupación cuando digo que ciertamente Omar es un gran candidato, pero ¿con quién va a gobernar? Con el papá.
Pero si su papá tiene una tasa de rechazo como la que tiene, porque está rodeado de mucha gente que es la que ha llevado al descrédito que su gobierno ha tenido en tema de corrupción, porque en otras se manejó bien, aclaro. Entonces Omar va a gobernar con esa misma gente. Con esa misma. Y esos son los que lo van a apoyar porque él no va a buscar. Pero entonces un hombre no hace gobierno. O sea, un presidente no puede gobernar solo. Ya lo hemos vivido. No puede gobernar solo. No puede. Pero es que ninguno gobierna solo. Por eso. Entonces, ¿cuál es el gobierno que presenta las caras que presenta Omar? Ninguno. Las mismas del papá. El papá detrás diciendo lo que tiene que hacer. Mire, hijo mío, cuidado. ¿Tú Soy su crees? papá. Tú Yo soy dices. su papá. ¿Tú crees? Pero lo tú primero. dices. Pero en el debate él dijo, Pero eso sería yo como una- respeto a mi papá y hago lo que diga mi papá. Pero él tiene que hacerlo. Ah. Ahora. Ah. Pero eso mismo pasaba con los otros candidatos. Los candidatos, la gente decía, Danilo es un títere de Leonel. Ajá. Hasta que llegó. Sí, hasta que llegó. Hasta que llegó. Pero, Que se sentó. pero El que firme es el que sabe. diferencia. Ellos no son. Balaguer No son va a familia. manejar a Leonel. ¿Cómo Y es después esta fue el silla? mismo que le dijo, son unos solos. ¿Por Sí. qué? Porque hacían lo que ellos querían. Pero papá e hijo, hay un vínculo de Sí, sangre claro, ahí. no pero es lo también mismo. va de adelante para atrás ese Tú- vínculo. Te voy a dar un ejemplo. Ajá, Santo Domingo Oeste. Gobernó el hijo. sí. ¿Quién estaba detrás? El papá, Francisco Peña. Francisco. El mismo desastre. El mismo fracaso. Excúsame. No, que no, fue está el gobernando. mismo fracaso, Eh, fue el mismo y desastre. ahora. Y tienen el mismo desastre. Después el hoy. papá le dijo, quítate tú que vuelvo yo. Y gobernó. Y ahí está gobernando. Mira, y hablando de... Así tú- que, tú- señores, tú vas no como- cuenten con 28 oposición que no van para ningún Tú lado. vas como alcalde de Santo Domingo Oeste. Yo estoy en la vida, en pelear, pero oye bien, los médicos los amo y los quiero y tienen que cuidarme cuando yo llegue a una clínica, no vayan a decir que no lo vamos a atender. Yo digo, cuidado, no me dejen morir. Y si ¿Y te qué es lo que atienden pasa y... con los médicos? No, y si te con lo que atienden lo y no hacen sale. mal, con lo que lo hacen mal, con le cogen dinero. Yo te voy a dar un dato. Ay, En Barahona había un doctor que tenía un contrato para extirpar tumores. Ujú. Y los tumores lo cobran a cierto depende precio. de lo que pese. Sí, el sí, tumor. por lo que pese. Sí. Ay, usted tiene una verruguita, es un tumor. Venga, yo se lo voy a quitar gratis. No. Y este. ¿Sabe cuánto cobraba el verdugo? 10 millones de pesos. Al Senasa. Entonces, tú me vas a decir a mí que yo no debo atacar a ese médico que estafó a esa ARS y que engañó también a ese afiliado porque quizás le cobró un copago de 100 o de 100. O sea, Pero para que es el no es SENASA fácil. le pague 10 millones también, en el SENASA había alguien que le permitía cobrar eso. Bueno, yo no sé, porque él presenta que fue un tumor que quitó. Oh. Y lo quitó el tumor. Bueno. Y también agarran cuando se la llaman. Y este medicamento tú lo pusiste. Ahí es lo que se llama la pertinencia médica. Ven acá, pero si tú lo estás operando del corazón, ¿cómo que tú le pones ahí de que un dolor de pie que le pusiste? Bárbaro. Entonces viene la ARS y le dice, no, yo no te voy a pagar eso. Y entonces dice, bueno, pues tu afiliado tiene que pagarlo. Entonces tenemos que atacar eso. Sí. Tenemos Estoy que de acuerdo. atacarlo. Grande. Elías, No hay ni que los preguntar. canales de atención al ciudadano, a los Bueno, afiliados. lo primero es que tenemos el programa 24 horas, que le hemos Importantísimo. ahorrado 40 millones de pesos en estos meses a la gente. 809-472-1900. Llame 24 horas a la DIDA. Y mira, y voy a anunciar una primicia aquí. Ay, Ajá. primicia. Ustedes vieron que hay 117,000 Ay, el cuentas dinero. de gente fallecido que lo tienen, las AFP se han hecho los chivos locos. Dice de los fondos de ¿Ah? pensiones De la gente que fallece. que fallecen, exacto. Y que nadie los reclama. Sí. Y las AFP no dicen, mira, aquí fulano tiene nada. Porque pon eso en los periódicos, como hacen los bancos. Esta cuenta está inactiva, vengan a recogerla o la vamos a mandar. Nosotros vamos ahora a hacer un programa de que todo el que tenga un fallecido, con su nombre, si no Claro. tiene la cédula, con su nombre le vamos a decir, usted tiene tanto en tal AFP, Vaya, búsquelo. Vaya, búsquelo. Porque son Con el procedimiento de ir a sí, buscarlo, ¿no? son 8,000 millones de pesos. ¿Qué? Y eso en un banco genera muchos intereses. Y por eso no hay interés de la AFP de decirle, vengan a buscar ese dinero. Pero Entonces, la la- Pero DIDA, lo han publican, anunciado. la DIDA. Elías, Lo han anunciado. anunciado Lo han qué? publicado. Lo han sí. publicado. ¿qué han dicho? Sí. Lo han no caigan publicado. en Lo que eso, pasa es que Elías. no, ¿Qué han dicho? pero sí, el que tenga la opción de hacerlo y que se entere y que se publique con cierta frecuencia. Claro. No de vez en cuando, sino con una frecuencia recurrente. Pero aquí hay una situación en este país
Y es que, por ejemplo, se murió fulano, dejó ahí un dinerito en una AFP, salen 3 familias, Pero es que 3 mujeres. toda clase de bandidos. Bueno, pero No, ese es el pero- problema. Sí, y yo Eso es parte de la vida. debo decir, Pero- Entonces, los que tienen oficialmente, tristemente, ¿verdad? Porque que usted tenga 3 hijos con una gente no significa que usted es realmente el heredero. Entonces, esa persona va a quien legalmente le corresponde y se impugnan uno con otro. Sí, pero eso es un pleito de heredero que pasa en todo. Ahora, Exactamente. ahora bien, es el que lo sabe. Pero hay Claro. 90,000 que no lo saben. Tienen que saberlo. ¿Y por Sí, qué sí, la AFP no llama? Porque usted tiene un número de teléfono, tiene un data crédito que puede buscar los relacionados, Y se comunica tiene el con esa nombre. ¿Por persona qué no lo directamente. llama? Mire, su padre dejó aquí 100,000 pesos. Ustedes Traiga pueden venir a esto, buscarlo. Sí, esto, pero- esto. No, se quedan callados y no lo publican, eso no lo publican. Solamente dice, aquí hay 100,000 cuentas. No publican los nombres. Mira, yo te voy a dar un testimonio. También hay gente que tienen dinero y no lo saben, que pueden ir a buscar su pensión, que ya cumplió en su edad, trabajaron un tiempo. Mi hermano trabajaba en la Barrigol, cuando era Rosario Dominicana. Y me llaman estos días, chequeame ahí si yo tengo algo. Tenía 300,000 pesos. Y la esposa tenía 200,000 y ellos no sabían. Ellos morían y los hijos tampoco se iban a enterar de eso. ¿Y por qué que la AFP no hace esa gestión de llamar? Mira, un sistema, cumplió, vamos a llamarlo. Yo, de una vez fueron a buscar su cuarto, 500,000 pesos. Son buenos. Que están buenos. Hasta a mí me tocó un sancochito con mi hermano. ¡Ay! Un sancocho, muchacho. Pero ven acá. Mamá y papá ahora al final. Mira, de- mira. Hay que para poner la eso revisen. también. pero sí, yo sí debo decir, en lo personal, que CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, ha estado haciendo un trabajo precisamente para evitar el tema de los fallecidos, impulsando a que las AFP empiecen a comunicar eso. Sí. Él está, sí. Yo me reuní con él y incluso me dijo, ellos tienen que hacerlo. Y él lo está anunciando que las cuentas están ahí. Ahora lo que falta es que busquemos un De mecanismo transparentar. de ¿Quiénes decir, y que la gente nos llame. ¿Cuál es el nombre de tu papá? No tiene la cédula, dame el nombre y apellido. Y ahí le vamos a dar los datos. En tal AFP tiene 100,000, ve, búscalo. Y si no tiene, vamos a buscar la forma, porque hay algunas AFP que incluso le están exonerando el determinación de heredero que dice Sí. Miralba. La determinación de heredero se lo hacen y lo ayudan para que se lleve su dinero. O sea, Bueno, vamos a darle los cuartos al pueblo. Entreguen. Entreguen. Elías. Gracias, Elías, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, Elías Báez, director de la Dirección de Información y defensa Asistencia, de los Afiliación y Defensa Sí, de sí, los sí. afiliados del Sistema de Seguridad Social. Estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.